Buenas tardes, bienvenidos a todos, cada uno de ustedes, a nuestro panel Coaliciones Políticas y Elecciones Territoriales. Hoy exploraremos las transformaciones políticas desde la Constitución de 1991 y sus retos actuales. Acá presentando el moderador, mi nombre es Berson Aguilera Quiroga y en presentando a los siguientes panelistas, el señor Juan Diego Tunjo Pinilla, quien va a estar a favor de los temas que se van a desarrollar, y Rubens Alonso Torres Granja, quien va a ser el panelista en contra de las acciones y los desafíos del sistema político colombiano. Por favor, cada uno de ustedes preséntese. Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Diego Tunjo y en este momento pues estoy atento frente al desarrollo de este panel. Voy a estar presentando mi posición a favor frente al tema que corresponde a las coaliciones políticas y elecciones territoriales. Gracias, Juan Diego. Rubens, por favor, preséntese. Bueno, un saludo muy especial para todos los que nos están oyendo, para nuestro moderador, el doctor Berson Aguilera, nuestro otro invitado, el doctor Juan Diego Tunjo Pinilla, y voy a estar en este caso también defendiendo también y actualizando como tal el tema que se va a desarrollar en el proceso. Listo, muchas gracias. Recordemos nuestros puntos de vista. Juan Diego Tunjo va a estar como panelista a favor de las coaliciones políticas y elecciones territoriales, y Rubens va a estar en contra. Bueno, vamos a dar inicio con la primera pregunta, que en este caso es va a iniciar el señor Juan Diego. No sé si el señor Rubens tenga alguna inquietud o no está a favor de ello. No, por mi parte puede iniciar el doctor Juan Diego. Listo. Listo. Bueno, Juan Diego, ¿cómo han influido las coaliciones políticas en el fortalecimiento de la democracia local en Colombia desde la Constitución de 1991? Recordemos que lo que se generó para esa nueva Constitución fue un movimiento nacional instruido desde estudiantes y personas del común. Por favor, tiene aproximadamente un minuto a Bueno, partir de ahora. tengamos en cuenta de que las coaliciones políticas surgen de acuerdos de distintos sectores o movimientos, al igual que partidos políticos, que buscan inicialmente disputarse la elección de un cargo o varios cargos de elección popular. Esto con el propósito de compartir nuevas ideas y nuevos proyectos alternativos que puedan revitalizar el debate público que se presente en el territorio. Pues estas organizaciones precisamente revitalizan la democracia, ya que brinda la oportunidad de que las personas que en algún momento quedaron relegadas en la discusión y el debate, pues puedan tener la oportunidad de ser representadas, aglutinando varias fuerzas que con varias similitudes ideológicas puedan estar teniendo una armonía y una coherencia presentando alternativas, así también evitando la segregación que nosotros vemos a veces del multipartidismo donde se constituyen partidos políticos. Listo, Juan Diego, muchísimas gracias. Ahora, por favor, el señor Rubens Alonso, en contra de esta pregunta, ¿cómo lo podría desarrollar? ¿Cuál sería su punto de vista? Digamos que dentro del punto de vista político en las regiones, las coaliciones políticas representan un riesgo para la democracia, ya que muchas veces se presta para el uso del clientelismo o la corrupción al hacer acuerdos programáticos en la disputa del poder político. Esa es una de las partes principales que se ven como tal. Igualmente también se presta para que haya inestabilidad política dentro de los sectores que se han visto, pues siempre hay un partido que tiene como tal el aval directo de la coalición, mientras que dentro del proceso los otros partidos van como coavalados, lo que hace que se desestabilice como tal la organización o al momento de la hora de la elección. E igualmente tienden a confundir mucho al electorado a la hora de votar y acercarse a las urnas porque, digamos, al ver muchas coaliciones dentro del partido o dentro del candidato hace que como tal se dispute como tal la falta de poder o cohesión política. Listo, muchísimas gracias. ¿Tiene algo para refutarse uno al otro? Se puede abrir un pequeño espacio, aproximadamente de 30 segundos, si lo desean. Señor Juan Diego, ¿desea refutar algo?
Sí, yo creo que deberíamos concluir el punto de que al constituirse estos tipos de elecciones de coaliciones políticas también permite que la propia ciudadanía se identifique. Es decir, que la democracia es uno de los pilares fundamentales donde las personas puedan elegir y poder escoger un proyecto político a la cual tenga mayor afinidad. Y las coaliciones políticas pueden garantizar y brindar una gran cantidad de programas o iniciativas que la persona o el individuo pueda tomar la decisión de una manera mucho más concreta y mucho más determinada. Perfecto. Continuemos continuemos. La segunda pregunta iniciará el señor Rubens Alonso. ¿Qué ventajas y desventajas observan en las alianzas entre partidos pequeños y grandes durante las elecciones territoriales? Teniendo en cuenta no solo en los temas en regiones abandonadas, sino también en las zonas de mayor acoplo de la sociedad y de interés social, económico y político del país. Por favor, tiene un minuto a partir de ahora. Bueno, yo creo que las ventajas en las coaliciones políticas que se han visto en las elecciones regionales o territoriales es que permiten que varios grupos se constituyan y puedan como tal que sean acordes a una ideología política esa, y que le dé el crecimiento a las diferentes coaliciones dentro de los partidos para la conformación más que todo de listas a consejos municipales o a las asambleas departamentales a nivel regional, ¿no? Y una de las desventajas más grandes, por supuesto, es que cuando al escoger el ejecutivo, el poder ejecutivo, sea gobernador, sea alcalde, en este caso, los candidatos que están con el aval directo no pueden apoyar directamente al partido que está coavalado o al lado de la coalición política. Un ejemplo es el departamento del Tolima, donde si vemos a la actual gobernadora, la doctora Adriana Magali Matiz, se avaló directamente por el Partido Conservador Colombiano, pero tuvo el coaval del Partido Cambio Radical en alianza política y tuvo el coaval del Partido Centro Democrático. ¿Qué pasó? Ella en una reunión, siendo coavalada por el Partido Cambio Radical, hizo una intervención pública donde decía que apoyaron a un candidato a la Asamblea Departamental del Tolima por Cambio Radical. ¿Qué pasó en su momento de ser electa como gobernadora? Le montaron una demanda al Consejo de Estado por doble militancia. Entonces, esa es una de las desventajas que tienen las coaliciones políticas. Si hay una coalición de, digamos, varios partidos, la identidad como tal está enfocada al aval principal, que en este caso era el aval del Partido Conservador. Entonces hay como una incoherencia entre las coaliciones y como tal al momento de que se coavalen las agrupaciones, porque si una persona es candidata directa, pero tiene coaval, no puede como tal apoyar a los partidos que lo coavalaron. ¿Por qué? Porque se presta para la doble militancia. Entonces se observa como tal un vacío normativo, legal y jurídico que se tiene que empezar a llenar desde la parte de la construcción de una nueva política social y pública. Esas son las grandes desventajas que tiene. Listo, doctor Rubens. Juan Diego, Cuando hablamos de coaliciones políticas, a veces significa que pueden generarse grandes escenarios de disputa. Es decir, que en algunas regiones del país vemos a veces grandes organizaciones políticas o conocidas como clanes políticos que a veces concentran su poder y mantienen pues los privilegios pues casi que heredando a veces los puestos políticos de algunas personas. Sin embargo, las coaliciones políticas también permiten de que varias organizaciones o colectivos de fuerza puedan organizarse para también hacer una confrontación y así también pues tener mayores posibilidades de éxito para que puedan también ser representados en esos espacios. Las coaliciones políticas también evitan de que ciertas agrupaciones o ciertos sectores no tengan también la posibilidad de que exista pues la concentración, por así decirlo, de ciertas personas pues que en gran medida pues han gobernado a veces los territorios durante un largo tiempo. Sí es necesario reglamentar las coaliciones políticas, pues en cierto modo para que pues se garantice el término de la igualdad y así pues no tengamos ningún tipo de inconvenientes cuando se vayan a presentarse las elecciones territoriales. listo, muchísimas gracias. Para aclarar, en temas cuando existen coaliciones políticas, ya es un tema que ya va a estar es pequeño paréntesis, el cual no debería hacerlo. Las coaliciones políticas son alianzas interdisciplinarias entre los partidos, las distintivas partidas generadas desde las cabezas de cada uno de ellos, donde no se debe permitir la doble militancia. Para que se pueda catalogar un delito, que es un delito electoral por doble militancia,
la persona tiene que estar adjudicada y acreditada como militante activo de dichos partidos. Ejemplo, Julanito Pérez está vinculado al conservador y está vinculado al mismo tiempo con el Partido Liberal Colombiano. Ahí se premia lo que es la doble militancia. Pero si yo, como Verso Aguilera, soy militante activo del Centro Democrático, apoyo a un candidato, sea de la Alianza Verde, del Partido Conservador Colombiano, liberal, no es una doble militancia, ya que solo es un apoyo interpartidista. Por favor, dejemos en claro los conceptos separados. ¿Listo? Bueno, vamos a dar paso a las preguntas de profundización, las cuales son elegidas específicamente para el desarrollo complementario de este panel. Entonces serían, ¿creen que las coaliciones políticas han promovido mayor representación de los intereses ciudadanos en las regiones? Por favor, el doctor Juan Diego puede iniciar, tiene la palabra, a partir de ahora tiene un minuto. Vale, entonces desde la Constitución del 91 se dio una gran apertura para que varios movimientos políticos se sintieran representados, rompiendo ese esquema bipartidista que hemos venido o vinimos desarrollando desde hace mucho tiempo, permitiendo un término muy claro y muy importante y es hacer referencia a la pluralidad, las distintas formas de pensamiento, así también la construcción de nuevas asociaciones políticas enteras de personas que tengan una mayor afinidad política. Yo quiero citar a una autora que estuve también consultando, que es Lucía Bolaños, y nos cuenta que la historia da cuenta de un pueblo, de una atracción ciudadana del uno hacia el otro partido, no por adhesión ideológica como tal se venía presentando en las épocas liberales y conservadores, sino ahora ya se está dando una orientación genuina de hacer hacia otra política, sino ahora ya es por apego y desapego frente a otros aspectos. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Rubens a partir de ahora. Yo creo que la esencia de las coaliciones políticas en un principio fue buena, pues la idea era representar y lograr unir los intereses de las diferentes regiones y de los diferentes sectores políticos. Pero como digo como tal anteriormente, muchas veces se presta para la distribución del poder o para la disputa del poder y más que todo como la unión de todos para asegurar una parte. Se ha perdido como tal la esencia de la coalición política, que era representar los intereses de un grupo o de los ciudadanos en el común, pero ahora como tal ha perdido su esencia. Entonces actualmente siento que los intereses de los ciudadanos no están siendo representados durante las coaliciones políticas que se están llevando a cabo, más por el clientelismo, porque si nos damos cuenta en las regiones prima mucho el clientelismo a diferencia de las principales capitales como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla. Entonces se ha perdido mucha como tal la probabilidad de la coalición política como se buscaba en un principio y como lo representa el Estado Social de Derecho en la Constitución Política del año 91. Gracias. Dale, muchísimas gracias. Bueno, y la segunda pregunta, ¿qué cambios proponen para hacer las coaliciones más efectivas y menos vulnerables a intereses particulares? Por favor, el doctor Rubens tiene la palabra. Tiene un minuto a partir de ahora. Yo creo que ya el cambio se está dando. En este momento, si nos damos cuenta, hay un proyecto de ley que se está gestando en el Congreso de la República y que ya ha pasado por más de dos debates en Senado y uno en Cámara, que es la reforma política en este caso, que lo que busca como tal es priorizar primeramente como tal las curules y las coaliciones. Uno de los procesos que se buscaba en este caso era como tal que los partidos como tal hicieran coaliciones, ese proceso se vendió. Entonces es verdaderamente el cambio que se haga una reforma política estructural, obviamente porque toca reformar la Constitución para que realmente se vea la esencia de la coalición y que represente verdaderamente los intereses de los ciudadanos y no hacer coaliciones por coaliciones para llegar al poder y disputárselo después. Entonces es estructural, que es la reforma se fundamente desde las bases y desde el Congreso, obviamente. Ok, muchísimas gracias. El señor Juan Diego tiene la palabra en este momento. Bueno, desde la coalición pues debemos tener en cuenta que estos deben estar establecidos por unas reglas claras
antes de nosotros venir a construir como tal una organización conjunta, que pues eso también impide que no exista ninguna perturbación, ningún inconveniente dentro o al nivel interno eh, de manera interpartidista. La coalición debe establecer un mecanismo claro, fijo, que elija pues obviamente un candidato a través de una consulta directa, pues, obviamente para que pues la persona que quede representada en ese espacio o quien va a designar o quien va a tomar el liderato único de esa coalición, pues sea la persona indicada y que sea pues representada por una amplia mayoría o de votación popular, como así se dice. A veces las coaliciones establecen o deben establecer mecanismos para garantizar estos tipos de consultas y que no tengan ningún inconveniente en la selección de candidatos, tanto para listas al Consejo como para elecciones de cargo uninominal, como lo son los gobernadores y alcaldes. Ok, listo. Rubén, ¿tiene algo para refutar a la respuesta de su colega? Yo igual, como le digo, sigo sosteniendo que para que haya una verdadera como tal objetividad dentro de las coaliciones políticas es necesario hacer reformas. Ahorita vemos, pero reformas que sean coherentes a lo que se plantea dentro del proceso electoral, porque digamos no se prioriza como tal las regiones, que son la base, porque digamos es muy distinto hacer una coalición política desde la parte estructural, desde las, como decía anteriormente, desde las ciudades a las regiones, porque la realidad que se vive en las ciudades es muy diferente a la de las regiones. En las regiones el sistema político o de elección es muy diferente a cómo se va desarrollando como tal la política dentro del poder. Entonces es necesario, sí, como lo dije anteriormente, reformar y cambiar parte de nuestra constitución del año de 1991. No todo, porque no todo el proceso es malo, somos uno de los países que aprecia la democracia, pero sí es necesario como tal fundamentar una reforma que focalice e incluya las regiones. Gracias. Para resumir, podemos aclarar y decir que su punto es que en Colombia el verdadero político que debe estar en los cimientos y en la construcción de una política activa para la disminución de la brecha socioeconómica y social que existe en el país es que deba conocerse el territorio desde la punta del Orinoco hasta el extremo, perdón, del extremo norte hasta el extremo sur de Colombia prácticamente, porque sin esa ideología y sin esa identidad del territorio no se puede llegar a ningún consenso a nivel nacional. Sería eso, ¿no? Y es correcto, ahí sí como decimos, con los pies en el territorio. Listo, muchísimas gracias. Bueno, para ya cerrar la parte de las preguntas, acá ya basándonos en lo discutido, en la pequeña discusión que ya tuvimos, en esas 4 preguntas, viene la pregunta más interesante de todo el panel, la cual es la siguiente. Podemos considerar que las coaliciones son una herramienta necesaria para la estabilidad política de las regiones o representan más unos riesgos que beneficios. Por favor, entonces, el señor Juan Diego tiene la palabra en este momento. A partir de eso vamos a dar un poquito más de tiempo, ya que es una pregunta más extensa. Va a tomarse más o menos de 1 minuto, 1 minuto y medio a 2 minutos. Igual yo les voy haciendo señitas para que por favor estén pendientes de la pantalla. Listo. Muchísimas gracias a partir de ahora. ¿Vale? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que las coaliciones políticas son herramientas muy importantes en las cuales varios grupos significativos pueden aglutinarse bajo una compostura o una visión, por así decirlo, del territorio, es muy importante para la estabilidad política y democrática, ya que esto también permite de que las asociaciones o los partidos políticos puedan llegar a consensos y acuerdos muy vitales que puedan también garantizar de que durante este gobierno pues no tengan ningún tipo de inconvenientes ni de disputas de poderes, porque a veces tristemente los partidos políticos les cuesta un poco de llegar a consensos, llegar a la etapa de negociación y lograr cumplir frente a todos los aspectos que se estipularon en algún momento. En las características del escenario partidista y de la competencia en sí de los cambios también institucionales,
específicamente aperturas también democráticas y los cambios también que favorecen mucho el pluralismo y la presencia de más partidos o candidatos independientes. Eso también permite de que nuevas personas pues tengan la posibilidad de aspirar a cargos populares y que pues pueda también revitalizar y oxigenar a veces los cargos públicos y políticos. ¿A través de cómo? De la aglutinación de nuevas fuerzas políticas mediante coaliciones, como nosotros lo estamos estableciendo en este momento. Que deben existir mecanismos claros, por supuesto que deben existir bajo un término de conocimiento del territorio, bajo el conocimiento también de la transparencia entre nivel interno, y así también pues garantice también la democracia, no solamente en el sentido de los votos, sino también en la participación ciudadana. Listo, muchísimas gracias. Entonces, Rubén, tiene la palabra en su momento. Si desea refutar, pues tiene 30 segundos para refutar lo que dijo su colega y iniciaríamos el minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos de diálogo de su propuesta. Gracias. No voy a refutar. Digamos que en el sentido de la esencia de la coalición política que se da, si se mantiene como tal la esencia, sería algo ¿Desea factible refutar, para... sí o no? No, ya dije que no iba a Listo. refutar. Entonces a partir de ahora tiene de 1 minuto 30 a 2 minutos para dar su aporte. Gracias, sí, o sea, como se dijo anteriormente, la esencia de la coalición puede ser benéfica en los territorios, en las regiones, siempre y cuando la administración y el gobierno tenga como tal la capacidad para generar consensos. Obviamente se entiende que, digamos, la variedad y la diversidad de pensamiento que se maneja es pluralista, pero digamos que pueden llegar a ciertos puntos de acuerdo siempre y cuando no se tengan como tal, así como dice, el interés personal, sino que prime el bienestar o el interés colectivo, que es el que realmente prima. Si realmente se maneja de esa manera, las coaliciones son beneficiosas para las sociedades y los territorios o para las regiones. Pero si no se da de esa manera y realmente si no se estructura o se tiene como tal el interés común o el interés de unos cuantos, es muy complicado como tal llegar al desarrollo social que se requiere en las regiones o en los diferentes territorios como tal. Entonces las coaliciones son, así como dice, están en un esquema o en un limbo de que realmente desde cómo se aplique. Es necesario, como lo dije, que haya más ley y más regulación desde el proceso, desde que se realiza la elección hasta el momento como se va desarrollando para que las coaliciones cumplan con su finalidad y con su objetividad. Porque si vamos al objetivo, se está cumpliendo, pero si miramos lo subjetivo, que es lo que realmente valora cómo se está desarrollando el contexto político actual dentro de las sociedades, dentro de los territorios, no se está cumpliendo. Entonces es necesario como tal para que realmente como se desarrolle una sociedad equitativa y más justa dentro de la política, que es la esencia o el arte de servir a los demás, es necesario como tal estructurar bien la coalición política y mirar cuáles son los alcances que puede llegar a tener no solamente a corto ni a mediano, sino también a largo plazo dentro del territorio, ya que esto es muy variable y la democracia va cambiando cada 4 años. Listo, muchísimas gracias. Ya por el día de hoy hemos cerrado la sesión de preguntas a cada uno de los espectadores y panelistas. Gracias. Bueno, antes de dar el agradecimiento, hagamos un pequeño resumen de los puntos claves discutidos el día de hoy. Como ustedes bien saben, hoy hemos explorado las coaliciones, las cuales fortalecen la democracia local, pero también los desafíos de su implementación. De verdad, gracias, estimados panelistas, por cada uno de sus valiosos aportes. Estos esperamos que sean significativos para el desarrollo a futuro de una política pública inclusiva y eficiente. Gracias a cada uno de los